historia de la humanidad hay una serie de sucesos, hay una serie de hechos que por la manera en la que tienen lugar se suelen achacar a elementos sobrehumanos. Llámalo destino, llámalos maldiciones, llámalos simples casualidades, que quedan ahí en la historia del hombre como unos hechos que dan pie a ser contados. Y este es uno de ellos, que tiene como protagonista a Luis XVI, el último rey francés antes del estallido de la Revolución Francesa. Este monarca, como buen ricachón de la época, tuvo una educación rica en conocimientos, y muchas biografías dicen que Luis XVI pues, fue una persona bastante inteligente. Se le enseñó de todo prácticamente, matemáticas, literatura, filosofía, música, historia, astronomía. Y esto es importante, porque a la edad de 13 años, uno de sus profesores, concretamente su profesor de astronomía, le hizo una confesión que le iba a marcar el resto de sus días. No tengo ni idea si lo hizo con afán de ayudarle o con el afán de putearle. Eso no lo vamos a saber nunca. Y esa confesión fue que el número 21 iba a estar asociado a su vida de manera trágica. Por eso evitó totalmente realizar cualquier actividad pública, cualquier tipo de encuentro, celebración, llámalo X, en día 21. Esto hasta que se convirtió en rey. Cuando ya era rey de Francia, prohibió que los días 21 de cada mes se celebrase cualquier cosa. Os podéis imaginar el nivel de paranoia que le metió en la cabeza aquel profesor al amigo Luis. Muchos años después, ya nos encontramos en el año 1789, estalló la Revolución Francesa. Hecho que dejó a la monarquía en una difícil situación. La revolución estalló por muchas causas, pero la más evidente e inmediata estuvo ligada al tremendo descontento de las capas bajas de la sociedad francesa, con un sistema político que les silenciaba y un sistema económico feudal donde los privilegios de la monarquía, la nobleza y el clero les ahogaban con gravosos pagos de impuestos que los obligaban a vivir en la más absoluta de las miserias. Poco tiempo después del estallido de la revolución, se convocaron los Estados Generales, una asamblea donde se reunieron por primera vez desde la Edad Media todos los estamentos de la sociedad francesa. El primer estado, formado por el clero, el segundo estado, formado por la nobleza, y por primera vez el tercer estado o pueblo llano, pero que solo englobaba a la burguesía urbana. La gente pobre, especialmente el campesinado y el proletariado urbano, siguió sin tener voz. Sin embargo, desde un principio existieron tiranteces entre los dos primeros y el tercer estado, sobre todo a la hora de elegir la manera de cómo deberían ser las votaciones y el nivel de representación que tendrían que tener unos y otros en la nueva vida política del país. Por lo que el tercer estado decidió separarse y proclamar la Asamblea Nacional, cuyo objetivo fundamental fue dar a Francia una nueva constitución y la redacción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el precedente contemporáneo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo gracioso de todo esto es que Luis, frente a ellos, pues ponía una cara amable, una cara afable, una cara, pues bueno, permisividad, de entender, ¿no?, estas peticiones. Sin embargo, por detrás, lo que se estaba dedicando a hacer era a conspirar para recuperar el poder y liquidar a todos estos revoltosos revolucionarios. Por ello, Luis trazó un plan de huida, dijo que no aguantaba más viviendo en Francia en la situación en la que estaba el país, que tenía que acabar con esa revolución, pero la mejor manera de hacerlo era preparándola desde fuera sin correr ningún tipo de peligro. ¿Qué hizo? Pues preparó un plan de huida, ¿vale?, hacia la vecina Bélgica. Lo que pasa que el plan fue un poco improvisado, un poco mierdoso. Todo se ha dicho, ¿vale? Su idea fue ir vestidos de diplomáticos rusos. Luis sabía hablar perfectamente 3 idiomas. Chapurreaba bastante bien el italiano, hablaba muy bien el alemán y por supuesto el francés. Pero se le ocurre la brillante idea de ir disfrazado de diplomático ruso. ¡Un aplauso, Luis! A este episodio se le conoció como la fuga de Varennes. El rey salió de Versalles, de su palacio en París, y se dirigió a Varennes, en Argonne, una ciudad situada a unos 180 kilómetros de París, muy cercana a la frontera con Bélgica. Allí fue capturado y devuelto a Francia. Este hecho enfureció a los sectores más radicales de la revolución, que abogaron por derrocar definitivamente la monarquía y proclamar la primera república francesa. La captura del rey pues se enfrentó a los sectores más conservadores de los revolucionarios, los que eran un poco más, vamos a decirlo así, monárquicos, y a los que eran extremadamente radicales, y se condenó a morir al rey guillotinado. Ahora seguramente vosotros os estaréis preguntando, pero Pedro, vamos a ver, ¿no estamos hablando de la maldición de Luis XVI? ¿No estamos hablando de la maldición del 21? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la historia esta que me estás hablando? ¿Que es un clickbait mítico de YouTube o qué pasa? Pues no. Pues os digo que un 21 de agosto de 1787, Luis XVI se reunió con Charles-Henri Sanson, que era el verdugo de París, la persona que 6 años después le rebanaría su cabeza, que el 21 de junio de 1791 fue el día en el que fueron capturados en Varennes mientras huían, que el 21 de septiembre de 1792 fue la fecha en la que la Asamblea Nacional Constituyente decidió abolir la monarquía y proclamar la república y por lo tanto acabar con su reinado, y que el 21 de enero de 1793 fue la fecha en la que Luis definitivamente fue guillotinado y separada su cabeza de su orondo cuerpo.
¿Qué os parece? ¿Maldición? ¿Casualidad? Os toca a vosotros decidirlo. Y yo ver a ver qué opináis y debatir con vosotros como siempre. Y hasta aquí la historia de nuestro amigo Luis XVI. Espero que os haya gustado. Recordaros que la semana que viene voy a estar en la Cometcon en Oviedo, ¿vale? El domingo 26 a las 5 de la tarde voy a dar una charla sobre YouTube, sobre los canales divulgativos, sobre el aprendizaje en YouTube. Y nada más, chicos. Cuidaros mucho durante esta semana. Un saludo a todos. Aquí Peter. Y que no os pase como a Luis y no perdáis la cabeza. Que a alguno se le va bastante. Como a mí ahora mismo, por ejemplo.